amigos, bienvenidos a mi canal Estrategias Diarias, Estrategias de Escultura y Estrategias Diarias de Ingeniería. Y sí, hoy vamos a hablar, que ya hablamos en su día, de cómo captar las ideas, cómo cazarlas. Un cazamariposas para cazar las ideas. A veces es mucho más difícil cazar nuestras propias ideas o las de los demás que cazar una mariposa. Pobrecitas, no cacéis mariposas. Y el asunto en cuestión es, una vez que tenemos una idea o que alguien nos da una idea, ¿cómo logramos registrarla de forma que luego sea operativa? Es decir, no se trata de almacenar ideas que luego no sabemos encontrar, sino que se trata de captar las ideas para ponerlas en marcha, para realizarlas, para llevarlas a buen puerto o no. Pero la idea, vamos a captarla. Ya veremos cómo más adelante introducimos en nuestro plan diario de trabajo y plan semanal estas ideas o no, en función de las prioridades que tengamos. Pero eso es materia de otro vídeo. Ahora en cuestión vamos a ver, ¿soporte papel o soporte digital? El papel está muy bien para muchas cosas, pero para anotar ideas no, porque siempre lo perdemos. Porque no tenemos el lapicero cuando nos hace falta. No sabemos archivarlo convenientemente y no nos quitaría demasiado tiempo. En definitiva, las ideas, tenéis que pensar que las ideas no se trata de ideas en mi trabajo o ideas en la universidad o ideas en el colegio o ideas en un ámbito más o menos controlado, sino que las ideas surgen en cualquier ámbito de nuestra vida. Cuando estamos de viaje, cuando estamos cocinando o cuando estamos dándonos una ducha. Fijaros, si no tenemos un soporte que nos acompañe el 100% de las ocasiones, no quiero decir el mismo soporte, pero de una u otra manera no tenemos algún tipo de estrategia, se nos va a escapar esa idea. Y aquí se trata de ser muy eficientes captando todas las ideas posibles. Por tanto, papel, no. Digital, sí, pero no cualquier digital. No nos conformemos con el bloc de notas que tenemos en el móvil, porque perdemos el móvil y se van las ideas de años. No puede ser, es demasiado frágil. No, pero es que yo lo apunto en mi ordenador y además hago backup. Bien, eso es muy bonito, pero ¿qué pasa cuando una idea que has apuntado en tu trabajo llegas a casa y no te has traído el ordenador del trabajo? ¿Paras de apuntar ideas? ¿Las empiezas a apuntar en 2 sitios? ¿En 3? ¿En 20? Tiene que ser un único sitio. Por eso la nube es la mejor solución. Porque sí, la nube, no os preocupéis por la ciberseguridad. Eso está muy controlado y además, a no ser que seáis Bill Gates o algún gurú especial cuyas ideas valgan millones de dólares, realmente nuestras ideas no valen tanto. No valen tantos millones, quiero decir, y ya se les han ocurrido a más de 10 o 20 personas. No os preocupéis por eso. A continuación decimos, ¿y si en la nube tengo un fichero Excel o tengo una aplicación de tomar notas, tipo Evernote? ¿Me vale o no me vale? Yo no recomiendo eso. Yo recomiendo más un sistema Kanban de tarjetitas, porque es más visible, es más fácil de gestionar, como veremos en un vídeo aparte. Bueno, hace un tiempo ya hice un vídeo específico de Trello, de Kanban, pero bueno, volveremos a la carga porque yo creo que es un tema tan útil, tan fundamental, que siempre hay una manera mejor de contarlo. Por tanto, la Excel para tomar notas es muy farragosa. Imaginaros en un móvil escribiendo notas en Excel. Imposible de gestionar. Y escribiendo notas sin más, pues con la aplicación de notas correspondiente del móvil, se hace al final muy desordenado. Vais a tener una serie de notas que van a estar sin priorizar, la página 1, la página 26, la página 88, ¿os imagináis? Luego, ¿quién va a ser el guapo o la guapa que va a colocar la prioridad en la tarea 76 frente a la 81? Vais a estar reescribiéndolas de nuevo, luego en un listado, eso no se gestiona nada bien. Lo mejor es un sistema modular, como el Kanban, el que nos ofrece el Kanban, y que os recomiendo que veáis el vídeo que dediqué a Trello en esa ocasión. Bueno, pues la aplicación Trello permite jugar con el vector tiempo, con el vector prioridad, si es más prioritario o es más importante, y además permite organizar por proyectos, es decir, no tenéis que tener los 5 proyectos mezclado con la familia, mezclado con las compras,
mezclado con todo, vuestra vida, con las vacaciones, todo metido en un mismo tarjetero de Trello, sino que podéis organizar por proyectos, fundamental. Y luego jugar, como os digo, con el tiempo y jugar con la priorización. Eso os va a dar mucha flexibilidad. Bueno, a continuación podéis decir, ¿y la nube qué me aporta? Pues lo que hemos dicho, la nube me aporta que si voy con el móvil, tomo notas en el Trello del móvil, pero ojo que cuando llego a mi oficina tengo el Trello de la oficina que es el mismo, porque está en la nube. Y si llego a casa y tengo un ordenador en casa, pues ese ordenador lo tengo conectado al Trello, que es el mismo Trello, es decir, siempre estoy trabajando contra el mismo sistema, siempre las ideas están allí y siempre están permanentemente actualizadas, es decir, que si algo ha sido realizado o algo es repriorizado, ¿existe esa palabra? Pues si cambio la prioridad, cambia en todos los sitios porque al final es la nube, ¿de acuerdo? Es el mismo fichero. Por lo tanto, es una idea que yo pongo en práctica que me permite dormir tranquilo porque idea que cazo, idea que incluyo y que me sigue. Sí, luego de vez en cuando hay que aplicar, echarle una visita, mejor 1 o 2 veces al día para que las cosas que van realizándose pues vayan ya, digamos, desapareciendo. Como ya veremos, en el Trello también se incorporan, lógicamente, aquellas actividades que se realizan de una manera periódica, porque pertenecen, sí, a nuestros hábitos que o bien tenemos ya adquiridos o que estamos en una fase de, pues, consolidación, podemos decir, ¿no? Pero esto ya son matices que veremos en otro vídeo más adelante. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en una próxima píldora alrededor de este tema muy pronto. Adiós.